Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espera. Tomen asiento. Queridos hermanos, este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, es utilizado a veces para deshonrar un poco la imagen de la Virgen María, porque se comenta que Jesús no quiso atender a su mamá y a sus hermanos que querían verlo. Y de aquí se saca también otra conclusión muy extraña y también equivocada, y es decir que la Virgen tuvo más hijos. Entonces, doble infamia que se comete contra la Virgen, ¿no? Porque por un lado Jesús es el hijo más amante de su propia madre, el más devoto, el más amoroso y piadoso hacia la propia Virgen María, su madre. Y en segundo lugar, porque la Virgen no tuvo más hijos. Y eso lo sabemos porque estos hermanos de los que se habla acá, hermanos de Jesús, eran primos hermanos, porque la palabra que se utilizaba para decir este tipo de relación, primo, sobrino, tío, era siempre hermano. Entonces sabemos entonces que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto, y que tuvo un solo hijo biológico, Jesucristo, para ser madre de toda la Iglesia, madre espiritual, por cierto, de cada uno de nosotros los bautizados. Entonces, ¿cómo se entiende este aparente desprecio que hace Jesús cuando lo vienen a buscar y decirle: mira, Jesús, está bien que tú estás hablando a la gente, es importante lo que tú haces, pero más importante es que tú atiendas a tu mamá y a tus hermanos que te buscan afuera y quieren hablar contigo? Y Jesús responde: ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y la palabra escuchar también se entiende en la Biblia como obedecer, acoger, recibir la palabra de Dios y dar mucho fruto. Y precisamente por eso que la Santísima Virgen es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, porque ella acogió, como nadie lo ha hecho, la palabra del Señor. Ella es la que, mejor que nadie, dice que se haga en mí la voluntad del Señor, que es lo que Jesús pone como condición para formar parte de su familia: escuchar la palabra de Dios y cumplir la voluntad de Dios. ¿Y quién mejor que la Virgen recibió la palabra del Señor? ¿Quién mejor que ella recibió la voz del ángel? Y ante esa palabra, ese anuncio de que sería madre del Salvador, ella misma dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad, según tu palabra, según la voluntad de Dios. Entonces ella nos da el ejemplo de cómo se debe escuchar la palabra, recibir la palabra, acoger esta semilla bendita, que en el caso de ella exclusivamente fue una semilla no solo espiritual, sino humana, porque Jesús es la palabra de Dios, y ella la acogió en su santo seno por 9 meses y se convirtió en la madre del Salvador, la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios hecho hombre, y también madre de todos nosotros que somos
parte de este cuerpo místico de Cristo que llamamos la Iglesia. Entonces la Virgen María es el mejor ejemplo que tenemos de obediencia y fidelidad a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor, y por eso ella dio mucho fruto. El mejor fruto fue ser justamente la mediadora de la gracia celestial para nosotros y la que trajo al mundo al Hijo de Dios. ¿Puede haber un mejor fruto que ese? Y después toda la Iglesia, todos somos fruto de la Santísima Virgen María. Y ella sigue dando frutos porque sigue actuando en nuestra vida como Madre amorosa, está presente en la vida de toda la Iglesia y de cada miembro de la misma en forma particular. Entonces hoy nosotros miramos la figura de María y también le pedimos: Madre, por favor, ayúdanos a ser fieles a la voluntad de Dios. Ayúdanos, Madre, a escuchar la palabra del Señor, como tú lo hiciste, y a recibirla en nuestro corazón con pureza, con buena intención, y a dar mucho, mucho fruto, como tú también lo hiciste. Así también lo han hecho los santos mártires. Hoy día celebramos la fiesta de los mártires coreanos, Andrés Kim y otros 102 compañeros que murieron en una persecución en el siglo XIX en Corea, porque no estaba permitido ser cristiano. Y la fe cristiana en ese tiempo se transmitió desde China por unos sacerdotes que venían de Pekín, que fueron primeramente, muchos años atrás, evangelizados por Mateo Ricci y también un poquito por San Francisco Javier, porque él alcanzó a llegar a Japón. Entonces, fíjense que la evangelización de Corea fue por medio de laicos, familias de laicos, hombres, mujeres, que fueron transmitiendo la palabra de Dios, celebrando liturgias de la palabra siempre, porque estos sacerdotes chinos venían muy de vez en cuando. Entonces, durante muchas décadas fueron laicos los que evangelizaron Corea. Después llegan los sacerdotes, también sacerdotes coreanos, y cuando él fue creciendo la iglesia en Corea, como era muy distinta a las tradiciones y religiones locales, fue cruelmente perseguida y en una persecución murieron 103. Fielmente todos dieron su sangre, la derramaron por amor a Cristo, dieron testimonio del amor a Cristo. Así es muy bonito cuando alguien en su vida da testimonio de la fe y también de una vida íntegra, una vida moral, como el caso de San Juan Bautista, fue un mártir también, tal vez no por defender el nombre de Jesús directamente, pero sí indirectamente, porque Jesús es la verdad. Y Juan Bautista decía que había que vivir bien la moral matrimonial, ¿cierto? Él le decía a Herodes: no te es lícito convivir con la mujer de tu hermano, estás cometiendo incesto y estás cometiendo adulterio. Entonces, enrostrarle ese pecado a Herodes significó la muerte de Juan Bautista. Pero es así, es muy bonito cuando alguien da su vida por amor a la verdad. Yo me acuerdo que Elson Enríquez, cuyo segundo aniversario celebramos hoy, él era un hombre muy íntegro, ¿no es cierto?, muy honesto. Entonces, a él le gustaban las cosas bien derechito, como se dice, ¿no?, en Chile. Y él trabajaba en el servicio público y algunas cosas a veces no le gustaban, otras sí, pero él siempre seguía una línea concreta para servir al prójimo. Y eso a veces no le trajo muchos dolores de cabeza, muchos nervios, y eso tal vez aceleró la partida de él, ¿no? Podríamos decir, pero solo Dios lo puede juzgar, que tal vez él entregó su vida por dar testimonio de la verdad, como lo ha hecho San Juan Bautista. Que el Señor entonces lo tenga en su santo reino por ese ejemplo de integridad, de amor. También él era partícipe de este grupo muy querido en San José de la Mariquina, el grupo musical Isidora,
que está presente hoy día acá con algunos de sus miembros, que tanto bien ha hecho, ¿no?, a la fe católica de nuestro pueblo. Entonces, era un hombre de fe. Así es que a los 2 años de su partida, ojalá que el Señor ya lo haya recibido en su reino y su familia pueda ser consolada con la esperanza de que Él entregó su vida por amor al prójimo, por amor a su trabajo, a su familia, y también por amor a Dios sobre todo, ¿no?, y por amor a hacer las cosas de manera correcta. Así sea. Amén. También queremos ofrecer esta misa por la sanación espiritual de